Cualquiera diría que todo el que se paró en esta plataforma, hay una palabra que hoy se ha usado demasiado, la palabra profético, profeta, profecía, voz profética. Y ha sido una constante repetición que no acontece normalmente así en nuestros cultos. Y yo me sorprendo de la precisión del Señor, porque hoy tuve un encuentro profético con mi Dios. Anoche tuvimos unos cultos maravillosos y un tiempo de oración poderoso. Y cuando yo me levanté en esta mañana, lo primero que yo pedí, Señor, porque nos acostamos muy tarde anoche, Señor, dame la palabra para esta noche. Yo no quiero simplemente predicar otro mensaje. Yo necesito que oigamos a Dios. Y de eso surgió esta experiencia y eventualmente este mensaje. No es un mensaje inspiracional, no es un mensaje que lo va a hacer gritar, pero es un mensaje muy profético. Y esto fue lo que me vino a las 9 de la mañana, mientras oraba a las 9 a.m. preguntándole al Señor acerca de la palabra para este culto en Maranatha Arraiján esta noche. Textualmente esto le dije a mi Dios: háblame, Señor, en esta mañana para saber qué hacer en este día y para saber qué decir en esta noche en el culto en Maranatha Arraiján. Le seguí diciendo, aleluya, en esta hora es imprescindible que los que somos siervos de Dios tengamos un oído abierto para oír la voz de Jehová Dios para esta tierra y para su iglesia. Le seguí diciendo a Dios: Padre, en todo tiempo tú has tenido tus voces proféticas, que son las que trabajan contigo para traer el orden a la tierra y hacer que tu reino tenga una presencia notable en este mundo. Mientras estoy orando eso, me doy cuenta que simplemente estaba teniendo un momento profético por medio de las palabras que salían de mi espíritu. No habían sido ensayadas ni practicadas, simplemente me di cuenta que el Señor quería tratar este tema acerca de voces proféticas. Y de ahí viene el título: Señor, levanta verdaderas voces proféticas. No me dijo levanta profetas, porque pueden haber voces proféticas aún sin uno ser un profeta. Todos podemos profetizar si estamos sometidos a Dios y estamos en comunión con Dios, porque hay una cosa que se llama también el don de profecía. Hay don de profecía, hay espíritu de profecía y hay el oficio del profeta. Amós 3, 7 al 8. Porque no hará nada Jehová el Señor. Interesante lo absoluto que es el profeta. ¿Quién era un profeta? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que los profetas y las voces proféticas contactan el secreto de Dios, contactan el corazón de Dios. A ellos se les llama siervos, a estos profetas. Y sigue diciendo el verso 8 de Amós 3: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Y de ahí viene este mensaje, que es una combinación de lo que recibí en esta mañana. A eso el Señor me llevó a un mensaje que prediqué en el año 18. Y después de eso, al final me llevó a una palabra profética que Dios me dio en el mes de febrero de este año.
Son 3 mensajes en uno, por cierto. Por eso se dieron cuenta que solamente canté una canción, porque hay mucho que Dios va a decir. Pero pido que usted prepare su corazón, extendiendo su mano, orando por mí y orando por usted, porque yo necesito oír a Dios. Eso es, fuerte. Ore fuerte. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Y en mi primer, son puntos grandes y puntos pequeños y subpuntos y cuántas cosas hay. Son 3 puntos principales. Y lo primero que voy a compartir es lo que recibí en esta mañana sobre qué es una voz profética, no que es un profeta. Yo prefiero ser una voz profética y no un profeta. Y vamos entonces a Jeremías capítulo 23, versículo 18. Yo no puedo tomar responsabilidad por este mensaje, porque yo no hubiera querido predicar este mensaje. De los temas que menos me gusta predicar es de asuntos proféticos, por todo el abuso que se ha hecho a base de la profecía. Jeremías 23, 18 dice: porque quien estuvo en el secreto de Jehová, habla del secreto de Jehová, y vio y oyó su palabra. O sea que hay que tener una visión. Por eso al profeta se le llamaba vidente. Quien estuvo atento a su palabra y la oyó. Tenemos un Dios que le habla a los hombres. Tenemos un Dios que no solamente levanta profetas, sino que reparte la palabra profética. Un pastor necesita la palabra profética, la voz profética. Alguien que brega con gente necesita, aleluya, saber oír la voz profética que Dios tiene, tanto para él como para otro. Pero aquí nos está hablando acerca del secreto de Jehová, y que cuando el que está en el secreto de Jehová va a ver y va a oír su palabra. Y hay una pregunta: ¿quién estuvo atento a la palabra y la oyó? ¿Por qué razón Jeremías nos está diciendo eso? Porque él tenía una gran lucha con los falsos profetas que estaban contradiciendo la profecía que Dios le había dado a él. Y sucede que él era el único que estaba profetizando bien, pero él era la minoría. Y la gente tiene la tendencia a no creerle a la minoría, porque en nuestras democracias se dice que las mayorías siempre están correctas. Necesariamente no sucede así en el reino de Dios. Entonces Dios le recuerda a Jeremías en el verso 21 de Jeremías 23: no envié yo a aquellos profetas, pero se llamaban profetas. Hay gente que se están llamando profetas, Dios no los envió, pero ellos corrían, o sea, ellos seguían funcionando. Yo no les hablé. Qué triste, ¿no? Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿No se da cuenta usted que hay gente que Dios no le está hablando y están profetizando y están mintiendo? Sus vidas son inmorales, sus vidas son un desorden, pero Dios no los envió. Por sus frutos los conoceréis. Pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero qué interesante que aún dice Dios en el verso 22: pero si ellos, o sea, esos mismos que están corriendo y profetizando sin que yo les hable, si ellos se hubieran metido en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Dios necesita voces proféticas para hacer oír sus palabras a su pueblo. Y entonces el propósito de Dios es: y lo habrían hecho volver del mal, de su mal camino y de la maldad de sus obras. Así que Dios está interesado en que hayan voces proféticas responsables. Y a las 9 de la mañana el Señor me dio
7 cosas que distinguen una voz profética. No voy a predicar de cada punto, simplemente voy a mencionarla. Una voz profética es separada por Dios y para Dios. No es separada por ningún hombre. Tú no puedes hacer a nadie que sea una voz profética. Tú no puedes dar una impartición para que alguien se haga profeta. Viene de la mente de Dios. Una voz profética, como un profeta, es separada por Dios, pero es para Dios. Él vive para Dios. Él profetiza para Dios. Ahora, una voz profética. Número 2, ha desarrollado un oído para oír lo que Dios está diciendo hoy, no lo que dijo ayer o la semana pasada. Cuando yo le estoy pidiendo a Dios en la mañana que me dé un mensaje para hoy, le estoy diciendo a Dios: abre mis oídos para que yo sea esta noche una voz profética. No es fácil desarrollar el oído para oír lo que Dios está diciendo hoy, porque estamos tan acostumbrados a oír lo que nos gusta oír, o lo que el mundo está diciendo, o lo que es agradable a los oídos. Pero una verdadera voz profética ha desarrollado un oído para oír lo que Dios está diciendo hoy. Y es posible que cuando Él hable lo tengan por loco, porque lo que Él dice no está de acuerdo con lo que están diciendo todos los otros. Eso le pasó a Jeremías en el palacio del rey. Todos estaban diciendo, aleluya, que resistieran a Babilonia y que Dios le iba a dar la victoria a un pueblo que estaba en pecado. El único que decía: sométanse al rey de Babilonia. Si se someten a él, no peleen contra él, les va a ir bien. Imagínense decirle eso a un pueblo nacionalista, celoso de su pueblo, pero se lo estaba diciendo otro judío. Pero Dios estaba hablando. Pero el rey no tenía oídos para oír. El sistema religioso no tenía oídos para oír. Y entonces tenemos aquí a alguien totalmente solo profetizando. ¿Quiere que le diga algo? No tengo complejo de Jeremías, pero muchas veces me he sentido en la misma forma. Por eso yo soy muy cuidadoso, desarrollando un oído para oír lo que Dios está diciendo hoy. Una voz profética, número 3. Quiero que me escuchen bien, queridos. Es más que un don de adivinación para leerle la mano a los hombres y profetizarle sus grandezas y sus bendiciones. Hablo de mi país. En mi país hay un gran abuso profético, Estados Unidos. Y hay profetas que viven de eso. Siempre que le profetizan a la gente sus grandezas y sus bendiciones, nunca le profetizan su carácter. Nunca le profetizan que se arrepientan. Para otros es un don de adivinación. Una pregunta: ¿qué bien te hace a ti que alguien venga y adivine el número de tu cédula? Porque antes de que el llamado profeta se levantara, un servidor allá lo agarró y le pidió la información de quién él era, y hasta le pidió el número de la cédula, y después se la pasó al pastor. Eso se está haciendo. Se está haciendo aquí, se está haciendo en muchos lugares. Y la gente cae por eso. Y la gente suelta la plata por eso. Esto no es un don de adivinación. Esto no es leerle la mano a nadie, es leerle el corazón. Aleluya. Cuando usted oiga un profeta que solamente profetiza grandezas y bendiciones, watch out. Observe. Una voz profética, número 4. No se vende al mejor postor. No se vende al que más le paga. No profetiza mejor al que más le paga. No se vende al mejor postor para profetizar lo que el mundo o la iglesia quiere oír. Esto no te va a hacer popular, hermano. No tendrás muchos clics en Facebook y muchos clics en Twitter y muchos clics en YouTube. ¿Por qué? Porque profetiza lo que el mundo o la iglesia no quiere oír. Pero el falso profeta o la voz profética falsa se vende al mejor postor y profetiza lo que el mundo o la iglesia sí quiere oír. Una voz profética, número 5. No se deja intimidar por los falsos profetas de palacio y sabe
que será perseguido por ellos. Plural. Una voz profética no se deja intimidar por los falsos profetas de palacio y sabe que será perseguido por ellos. Yo quisiera que esta noche fuera un culto de milagros y que yo le imponga manos y todo el mundo en el suelo. Pero eso no fue lo que el Señor me mandó a hacer. Una voz profética. Número 6. Vive en el secreto de Jehová y conoce a Dios como los que están afuera no lo conocen. Yo soy muy cuidadoso para decir Dios me dijo o yo oí a Dios. Pero si algo yo he aprendido es a oír a Dios. No lo oigo tan a menudo como la mayor parte de todo este chorro de profetas. Pero cuando lo oigo, lo oigo. Y me sorprendí hoy porque cuando Dios me llevó a esa profecía que yo no estaba buscando, me dio a entender que algo que me dio se está cumpliendo al dedillo. Y lo quiero compartir al final. Una voz profética. Número 7. Tiene una permanencia mayor que el hombre o la mujer que cargue esa voz profética. Él se puede morir, él puede terminar su vida en la tierra, pero todavía su palabra profética sigue corriendo. Todavía hoy sigue corriendo la voz profética de Elías, la voz profética de Jeremías, la voz profética de Pablo, la voz profética de Jesús, porque Jesús era también un profeta. Así que estas 7 cosas las recibí en esta mañana como lo que distingue una voz profética de las falsas voces proféticas. Ahora, esto me lleva entonces al segundo segmento de este mensaje. Aleluya. Fue en agosto 24 del 2013, en un ayuno sin frontera, cuando hacíamos ayuno sin frontera algunos sábados en Maranata, Panamá, que Dios me dio esta palabra. No me acuerdo el título que le puse, pero era algo de profetas. Pero hoy yo veo en esta palabra las voces proféticas que Dios necesita. Ya le dije lo que distingue una voz profética. Y voy a tomar como ejemplo el ministerio de Elías, uno de los profetas más poderosos de todas las escrituras. Y vamos a leer algunos versos. Nos vamos a mover a 1 Reyes 17, 2, 6. Prepárese para una noche de impartición profética por medio de la palabra. Yo no le voy a decir el número de su cédula, a mí no me interesa. Dios necesita profetas de desierto, no profetas de palacio. Es lo primero que Dios necesita, profetas de desierto, no profetas de palacio. Vamos a leer la escritura en 1 Reyes. Voy a ser muy conceptual y muy bíblico. 1 Reyes 17, 2, 6. Y vino a Elías, a él, palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Qué precisión, ¿no? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios necesita profetas de desierto, no profetas de palacio. ¿Por qué? Porque Dios necesita que sus profetas vivan separados del mundo y para Dios. Al estar en un desierto, estaba separado del mundo y estaba para Dios, porque Dios quería hablarle sin que él fuera molestado por las voces y los ruidos del mundo. Tenemos que cuidarnos, especialmente los que somos ministros serios de este evangelio, que si queremos estar en sintonía con Dios, vamos a tener que muchas veces apagar el mundo. Y yo soy el primero que tengo que confesar que yo soy muy dado a saber lo que está pasando en el mundo, porque tengo carga y amo al mundo, amo a mi país y amo a este país. Pero hay veces que vas a tener que hacer un esfuerzo extra para separarte del mundo y para Dios, para no ser tan afectado por las voces del mundo. Ahora, estas voces proféticas, que son de desierto, no profetas de palacio, Dios los sostiene
en lo espiritual y lo material. Hay veces que yo me siento culpable porque paso una semana y todo lo que hago es orar y leer la Biblia y adorar al Señor. No he aconsejado a nadie, no he visitado a nadie, y eso es lo que hago toda la semana. Y Satanás me puede dar a entender que no estoy atendiendo la iglesia, que no estoy atendiendo la gente. Pero es un engaño, porque a veces Dios nos separa, Dios nos esconde, pero Él nos sostiene en lo espiritual y también nos sostiene en lo material. Lo hizo con Elías. Dios necesita profetas de desierto, no profetas de palacio. Es en el secreto de Jehová que reciben la palabra de Jehová. Es cuando Él hizo conforme a la palabra de Jehová. Porque si tú quieres que Dios te hable la segunda vez, tienes que hacer lo que te hizo lo que te dijo la primera vez. Si tú no haces lo primero que te dijo, y muchas veces lo primero que te dijo no es lo que agrada, no es lo que tú querías oír, pero sucede que la provisión y la bendición está en oír a Dios, para que entonces tú puedas recibir la palabra de Dios para cambiar un país, para cambiar un reino. No es fácil, hermano. Esta vida que yo vivo no es fácil. No me estoy quejando, no la cambio por nada, pero no es fácil. Es mal interpretada. Hablando de estas voces proféticas que Dios necesita. Número 2, los profetas que van al palacio, no a buscar favores. Los profetas que van al palacio, o sea, no son profetas que van al palacio a buscar favores del rey, sino que van al palacio a decirle: así dice Jehová. No están haciendo convenios con el presidente detrás de sus iglesias. No están haciendo concubinatos proféticos, como yo les llamo. No están ungiendo impíos para el ministerio o para la presidencia, porque ellos son responsables ante Dios de saber que abrir ese cuerno de aceite es una gran responsabilidad, porque le puede hacer pensar a alguien que está bien cuando es un impío. Profetas que van al palacio no a buscar favores del rey, sino a decirle: así dice Jehová. Primera Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vino al palacio. Aleluya. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por su palabra. Imagínense, un hombre que venía de estar en un lugar apartado, alimentado por los cuervos, y viene y se presenta. No lo habían invitado al palacio, no tenía carta de presentación, sino que solamente tenía una dirección de Dios. Pero hay algo sobre esta persona. Tenía una autoridad. Cuando él viene y dice: vive Jehová, Dios de Israel. En otras palabras, mi Dios está vivo. Yo lo conozco porque hablo con Él y Él habla conmigo. Y Él me ha dado instrucciones y me ha dado una agenda para este país. Y quiero decirte algo: yo vivo en su presencia. Yo no visito su presencia. Yo no soy un guest, una visita. Yo soy alguien que habita ahí. Y vengo a decirte lo que Él me dijo: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hay que verdaderamente oír a Dios. Cuánta burla ha padecido la iglesia de Panamá y del mundo entero por las profecías que se han dicho de que fulano iba a salir presidente, de que sutano iba a hacer esto, y nunca aconteció. Y no hay forma que traten de arreglarlo después. Una falsa profecía no se puede arreglar. Ahora, estos profetas que van al palacio a llevar la palabra de Dios pueden salir del anonimato, no de las grandes escuelas filosóficas y teológicas. Es posible que nunca han ido a un instituto bíblico.
Es posible que no han asistido a una de las universidades, aleluya, más famosas de Estados Unidos o de Panamá, pero han estado en la universidad del cielo, han estado con Dios, han sido formados por Dios. Estos profetas viven en la presencia de Jehová. Pastores, quieren éxito, vivan en la presencia de Jehová. No hay forma que tú vivas en la presencia de Jehová y que Dios no te hable. Pero ¿cuál es la diferencia con estos profetas? Tienen autoridad divina para proclamar. ¿Y sabe cómo lo dicen? Si no, por mi palabra. Si no, por mi palabra. Y lo que yo voy a decir al final va a ser por mi palabra, por lo que Dios me dijo que iba a suceder. Número 3, las voces proféticas que Dios necesita tienen que atreverse a retar los sistemas políticos y religiosos falsos que engañan al pueblo de Dios. Dios me ha refrescado, Dios me ha hecho responsable de llamar las cosas por su nombre, tanto en mi país como en este país. Yo tengo que atacar, aleluya, la agenda del aborto en mi país, desde mi púlpito. Tengo que atacar la agenda sodomita desde mi púlpito. Tengo que atacar la agenda de géneros desde mi púlpito. Tengo que atacar ese izquierdismo tirano que nos quiere reducir a los cristianos a una minoría, porque se sienten amenazados por el Dios que predicamos. Y la mayor parte de los predicadores en Estados Unidos no se atreven a hacerlo, porque tienen convenios con el gobierno. Aleluya. Ahora, en Primera Reyes 18, 15 al 19. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, otra vez, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdía, que era uno de los ayudantes del rey, quien escondía a los profetas, fue al encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que turbas a Estados Unidos? ¿El que turbas a Panamá? ¿Ah? Yo sé que hay pastores de este país que han ido donde el presidente a decirle que yo turbo el país y que yo le estoy revelando su pueblo. Yo aquí no puedo ni ocupar un escaño ni de conserje en la alcaldía. ¿Cómo yo voy a turbar? ¿Será lo que estoy predicando que los turba? ¿Será que la verdad tiene tanto poder? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Le está hablando al rey que podía cortarle la cabeza. Sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jehová. No sé si usted sabe que la Biblia dice que Elías vendrá una vez más. No es que Elías va a reencarnar, sino que el oficio de Elías, la audacia de Elías, la voz profética tipo Elías tiene que regresar a la iglesia antes de la venida de Cristo. Estas verdaderas voces proféticas no saben lo que es miedo para enfrentarse a los que turban al pueblo de Dios. No tienen miedo. Usted ha discernido miedo en mí. No lo tengo. Aleluya. Ahora, el que no vive del palacio le puede hablar al palacio. El que no recibe del palacio le puede enviar palabra de Dios al palacio. Y a este profeta de Dios, que reta los sistemas políticos y religiosos, no le importa que él es uno solo y que él es la minoría, porque la palabra de Dios prevalece. No importa que te sientas en la minoría, nunca
tome de referencia lo que está haciendo Sutano y Perencejo. No, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué dice este sagrado libro que no ha pasado, que no ha expirado? No le importa que él es la minoría. Es posible que aparentemente somos la minoría en este país, pero somos una minoría oyendo la voz de Dios. Por eso hacemos iglesia en la forma de reino. Hacemos iglesia en la forma responsable. Y no pedimos excusa por ellos. Veamos cuáles son las verdaderas voces proféticas. Número 4. Las verdaderas voces proféticas van a restaurar los altares arruinados del cristianismo. El mundo está lleno de altares arruinados. Hay luces, hay humo, hay buenas actuaciones, hay muchos artistas, pero los altares están arruinados cuando no se está predicando la palabra del Señor. Primera Reyes 18, 30 al 33. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba ¿cómo? Arruinado. Diga arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar. ¿Qué hizo? Edificó ¿qué? Un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Aquí tenemos a una voz profética que tenía autoridad divina para convocar un pueblo o una nación. No estamos diciendo que estamos en ese nivel, pero ese nivel existe. Y hay algunos que tuvieron en un tiempo la autoridad divina, la malgastaron, la perdieron, y no hay forma que la puedan recuperar, porque perdieron su testimonio al no ser fiel a Dios. Yo no oro que Dios levante a Nahum como esta autoridad divina para convocar un pueblo y una nación. Yo oro que Dios, aleluya, levante a uno de estos muchachitos de Jeff. Y yo estaría completamente contento, completamente feliz. No tiene que ser Nahum Rosario, ni aún ninguno de mis pastores. Que Dios sea Dios y que Dios haga lo que Él quiera hacer. Pero hacen falta voces proféticas con autoridad para convocar un pueblo o una nación. Esta voz profética sabe que antes de reformar la nación debe reformar el altar de la nación. Una pregunta: ¿cómo yo voy a tratar de reformar la jefatura del presidente Cortizo si yo no he arreglado mi ministerio, no he arreglado mi iglesia, no he arreglado mi denominación? Cállate la boca. Tú no tienes ningún derecho para decirle al señor Cortizo cómo va a gobernar el país cuando tú no sabes gobernar tu iglesia, cuando tú no sabes gobernar tu denominación, cuando tú no sabes, aleluya, aleluya, lo que tienes que hacer para que tu iglesia esté edificada en Dios. Puro ruido, pura bulla. Y no importa que vengan miles, y no importa que se vayan al estadio más grande del país, y no importa que tienen aceite desde los aviones, y no importa lo que hagan, no importa que traigan a Raimundo y a Raimundo desde Asia, África y Norteamérica, nada va a cambiar. Nada va a cambiar hasta que los altares de Panamá se arreglen. Me van a ayudar a orar por eso. Alguien está conmigo. No sé lo que usted ha oído de Nahum Rosario. La única lucha que hay contra mí es porque yo estoy arreglando el altar. Primero en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi ministerio. Y no admito pecado.
No admito falsa doctrina, no admito falsedad, porque soy responsable ante Dios como una voz profética. Los falsos profetas edifican altares a su nombre. Profetas de fuego edifican altares al nombre de Jehová. Jesucristo es la cabeza del Ministerio Mundial Maranatha. Yo solamente soy un siervo de Dios, a quien Dios lo ha comisionado como fundador y como apóstol. Pero yo sé quién es la autoridad. Por lo tanto, es que esto no depende de mí. Cuando venga el momento, no sé cuántos años, y tenga yo que partir a su presencia, esto sigue. Porque tiene un fundamento de reino, tiene un fundamento profético. No estamos edificando una casa a nuestro nombre. Esa casa se llama Babel. Le pusieron un nombre por si acaso fueran dispersados. Todo lo que edifiquemos, edifiquémonos ante el nombre de Jehová Dios. Los profetas de fuego edifican altares al nombre de Jehová. Levanta las manos y yo voy al Padre en el nombre del Señor. Hoy que estamos celebrando, señores, aniversario de esta iglesia, yo declaro en este lugar que esta iglesia hay un altar edificado, un altar de oración, un altar de verdad, un altar de integridad, un altar de compasión, un altar de amor. Y desde aquí puede salir palabra profética para confrontar al municipio, para confrontar la provincia, para confrontar la nación. Porque para esta hora Dios nos ha llamado. Aleluya. Las verdaderas voces proféticas, que todo lo que hagan es porque Dios le ordenó que lo hicieran, no por capricho, no para que haya una ganancia económica, no para que me miren a mí, nunca. Primera Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Yo no soy el gran reverendo, el gran apóstol. Yo soy tu siervo. No vengas ante Dios con tu título. Yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Se requiere más que un buen deseo o una buena intención. Podemos tener buenos deseos, pero no son los de Dios, son los nuestros. Estos hombres, Dios los llama a hacer algo. No es el pueblo quien lo demanda, no. Ellos, Dios los llama a hacer algo. No para complacer a nadie, como tuve que hacerle una corrección a uno de mis pastores en esta semana. No para complacer la cultura de un pueblo, no para complacer. Bueno, vamos a dejarlo ahí. No es el pueblo que lo demanda. Ahora, yo estoy seguro que el que Dios envía hace todo por el mandato de Dios. ¿Están conmigo, queridos? Yo dije que el que Dios envía está oyendo la voz de Dios, porque Dios envía y da una voz. Yo no me atrevería a moverme, a hacer nada, a menos que Dios me dé la orden. Ya que están quitando la vacuna para entrar a los países, ya me estoy moviendo, pero aún así yo oro. ¿Cuándo quieres que yo vaya? ¿A dónde quieres que yo vaya? Una puerta abierta no significa que yo pueda entrar por ella, hasta que Dios me diga: entra por ella. Hablando de verdaderos profetas de fuego, vamos a llamarle profetas, voces proféticas apostólicas. Número 6. Su mayor pasión no es ser grandes, no es ser ricos, no es ser famosos, sino volver el corazón del pueblo hacia Dios. Eso es lo que nos cautiva, volver el corazón de los hombres hacia Dios. Primera Reyes 18:37. Elías está orando con pasión.
Respóndeme, Jehová. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuál es la carga que tiene una verdadera voz profética? Que la gente esté bien con Dios, que la gente conozca a Dios y que la gente se vuelva de su iniquidad al corazón de Dios. Eso es lo que uno quiere. Y todos los movimientos y cosas que uno hace van con ese propósito. Estos son profetas que solo quieren prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Diga, un pueblo bien dispuesto. ¿Cuál fue el propósito de Juan el Bautista como el precursor de Jesús? Prepararle un pueblo bien dispuesto para Jesús. ¿Sabe cuál es una de nuestras misiones proféticas? Prepararle un pueblo bien dispuesto para el rapto de la iglesia. Para que haya una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y que podamos, aleluya, completar la misión que Dios le ha dado a la iglesia antes que Cristo venga. Por lo tanto, estas voces proféticas no persiguen su fama, sino la fama de Dios. Aquí Jesús es famoso. Aquí Jesús, diga, Jesús es famoso. Somos la gente de Jesús. Estas voces proféticas quieren volver el corazón del pueblo hacia Dios, no hacia ellos o a su organización. Nosotros no glorificamos la organización. Es solamente un medio para glorificar a Dios. Ese es el orden. Gloria a Dios. A esos profetas Dios les va a responder por fuego. No hay forma que Dios no les responda por fuego. Primera Reyes 18, 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Yo no me la inventé. Por mandato tuyo. Diga, por mandato tuyo. No te inventes cosas, deja de estar inventando. Espera que Dios te diga. Lo está haciendo otro. Si le funciona, muy bien, hágalo. Pero a mí Dios no me lo dijo. No somos mono ve y mono hace. La voz profética no tiene que imitar lo que otro está haciendo. Pero le dio resultado. Se lo dijo Dios, amén. Tú eres Dios, yo soy siervo y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Verso 37. Respóndeme, Jehová. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, diga entonces, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Yo sueño que algún momento haya una verdadera unión de iglesias, no como un oportunismo económico o político. Que nos pudiéramos reunir todos, no a defender nuestra parcela o explotar al pueblo con 5 ofrendas. Imagínense si todos los que nos llamamos cristianos, nacidos de nuevo, fuéramos a un estadio a orar por el país. No para que alguien brille, alguien que se cree que es el papa del país. A mí me llaman papá, pero yo no soy el papa del país. Yo soy papá de ustedes solamente. ¿Quieren el secreto de una gran voz profética? 4 cosas. 4 cosas. Tú eres Dios. No hay otro. Diga conmigo, tú eres Dios. ¿Quieren el segundo secreto? Yo soy tu siervo. Diga, yo soy tu siervo. ¿Quieren el tercer secreto? Por mandato tuyo hago todo. ¿Sabe cuál es el secreto? Tú vuelves el corazón de ellos. Yo no puedo hacerlo, hazlo tú.
Eso es lo que me tiene a mí todos los viernes. Después que predico, aunque venga de otro país, después que predico un mensaje de 1 hora, a veces canto media hora, pero a las 10 hasta las 12 estamos orando ahí con un grupo de fieles, sin obligar a nadie. Es voluntario. ¿Por qué razón? Porque yo sé que Dios vuelve el corazón de ellos. Y he visto mi iglesia, que el corazón se está volviendo a Dios. Anoche me sorprendió cuando faltaban como 8 minutos y dije: si alguien quiere pasar al frente para que oremos juntos, alguien, usted está libre de no pasar. Todo el mundo pasó. Y como que el cielo se abrió sobre nosotros. ¿Cuáles son mis secretos? Tú eres Dios. Segundo, yo soy tu siervo. Por mandato tuyo hago todo y no haré nada menos que tú me mandes. Y yo sé que tú vuelves el corazón de este pueblo, porque básicamente este pueblo es noble. El pueblo panameño es noble de corazón. Lo he visto, he estado aquí por 9 años y lo he experimentado. Y yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para bendecir a este pueblo. Nadie lo podrá impedir. Y yo sé que los de la edad tercera me aman. Y yo sé que los de la edad mediana me aman. Pero como estos jovencitos me aman, como estos niños me aman, hay esperanza para la iglesia de Jesús. Dios nos va a levantar. Yo dije que Dios nos va a levantar con voces proféticas en este país. Verdaderas voces proféticas. No seremos los últimos, los únicos. Y termino dándole una profecía que recibí el 9 de febrero, para que usted sepa cómo funciona esta voz profética. 9 de febrero 2022, eran las 10:04 de la mañana. Y esto lo saco de mis apuntes. Mientras me tiro al suelo para postrarme ante Dios al terminar mi tiempo de oración, desde muy temprano, no sé cuánto temprano, pero era temprano, oigo muy claramente en mi espíritu lo siguiente, y empecé a apuntarlo. No sé si yo lo he dicho antes, no sé, pero voy a hacer exactamente lo que yo oí. Viene una hecatombe sobre las naciones, o una crisis. Un juicio de Dios cubrirá a las naciones. 9 de febrero. Será un juicio de carácter financiero. La economía mundial sufrirá una caída. Y los economistas, politólogos, no tendrán explicaciones para el fenómeno. ¿Está pasando o no está pasando eso? Licenciado Becerra, ¿está pasando eso? Usted que está al tanto de esas cosas. No hay explicaciones. No hay explicaciones que en mi país no hay fórmula para los bebés. Hay un desabastecimiento que no pueden explicarse. Dios ha dicho, aquí está, Dios ha dicho, cuando yo digo eso, Dios lo dijo, que por cuanto el mundo auspició la gran mentira de la pandemia y se aprovecharon del mismo para oprimir, encerrar y empobrecer a la humanidad, especialmente a las clases más bajas y pobres. Las grandes élites financieras del planeta, en unión con los gobiernos del mundo, usaron la pandemia para enriquecerse descaradamente. Yo oí eso de Dios. Y sigo diciendo lo que oí de Dios. Dios ha mirado desde el cielo los millones de muertos que no eran necesarias, la división de la humanidad entre élites ricas y las masas pobres, y la opresión que le hicieron a la iglesia de Jesús. Dios también le pedirá cuentas al segmento de la iglesia que se puso de acuerdo con los enemigos de Dios y la humanidad. Y no fueron una voz profética.
cuando más el pueblo de Dios lo necesitaba. Imperios religiosos se van a caer, porque una piedra del cielo les quebrará los pies de su estatua económica, que han edificado para su propia gloria. Le hice una pregunta a Dios: ¿qué pasará con su iglesia verdadera durante esta crisis? Oí esto de Dios: el Dios del cielo la guardará en su aljaba, como una flecha de guerra. Le entregará a esa iglesia oro y plata para terminar la obra de evangelizar las naciones. Y se levantará como la iglesia gloriosa que brillará en medio de la gran crisis mundial. Dios empezó a hablarme a las 10:04 y terminé a las 11:24 de la mañana. Voz profética. Aleluya. Esto ya es un apunte que yo hice. Gracias, mi glorioso Espíritu Santo. Dame la sabiduría para entender este mensaje que acabo de oír. Dame las estrategias del cielo para preparar a la iglesia para ese momento difícil que se acerca. Le pregunto al Señor. Yo le pregunto si podemos orar para impedir esto. La respuesta fue un rotundo no. Podemos orar para que primero la iglesia se vuelva a Dios, eso sí, de todo corazón, y que las naciones caigan bajo el temor del Señor y cambien su rumbo. Y en esa mañana recibí esta escritura que afirma esta profecía, y con eso concluyo. Isaías 26:8-13. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del hombre aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Verso 11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a su pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Esta profecía nunca yo pensé que se iba a cumplir tan rápido. Creí que quizás iba a tomarse un año o dos. Todos los expertos, los economistas hablan de una gran depresión o un gran desastre, un crash le llaman, económico a nivel mundial. De acuerdo, ya el barril de la gasolina está en más de del petróleo, más de $120. Se calcula que puede llegar a $175, indicando eso que entonces nuestro galón de gasolina habría que pagar $10. Imagínense, eso está pasando en América. No había fórmula para los bebés en América. Me dio gusto que fui aquí al Rey y están los estantes llenos de fórmula para los bebés. Dios está juzgando al mundo. Dios está juzgando, aleluya, ese matrimonio sodomita. Dios está juzgando, aleluya, esa enseñanza de géneros que es equivocada. Dios está juzgando el aborto en demanda. Dios está juzgando, aleluya, cuando la gente le da la espalda a Dios, cuando las iglesias lo están haciendo. ¿Por qué estamos cosechando toda esa criminalidad en Estados Unidos? No es culpa de las pistolas, es culpa del pueblo que no se ha vuelto a Dios, y de la iglesia que no ha sido lo suficiente clara en exponer los juicios de Dios y en exponer que el pueblo se arrepienta, que la iglesia arregle su altar y vuelva a Dios. Y yo le hablo a la iglesia panameña
Recuerden que cuando América estornuda, a Panamá le da un catarro. Porque dependemos mucho de los gringos, como ustedes dicen. Todo esto eventualmente nos va a afectar. Pero yo les digo, yo tendré una palabra de Dios. Y espero que mis pastores tengan una palabra de Dios. Seguiremos predicando. Seguiremos pagando nuestros locales. Dios va a abrir camino en el desierto. Dios va a enviar maná del cielo. El oro y la plata son de Dios. Y Dios nos va a seguir bendiciendo. Póngase de pie, por favor. Y empieza a orar fuertemente conmigo. Empieza a rogar a Dios. Pida perdón. Ore por América. Ore por América. Ore por Panamá. Shalababa. Randa Catera Laba. Carabá Shorebea. Endarabá Carabá. Envía tu gracia, Padre. Envía tu misericordia, Padre. Carababa Shalababa Cotorobo Shelebequea. Levanta voces proféticas. Levanta voces proféticas. Levanta hombres y mujeres. Levanta jóvenes. Levanta niños. Levanta todas las edades. Llenas de Dios. Eso es. Venga ahora. Aviva tu iglesia. Aviva Panamá. Que tu gloria venga a Panamá. Que tu gloria nos ayude. Shalabá. Kirababondo robó. Shelebea. Nos arrepentimos, oh Dios. Perdónanos. Perdona el egoísmo. Perdona, aleluya, malos corazones. Perdona el tiempo que hemos perdido. Perdona por no pagar los diezmos. Perdona por no pagar las ofrendas. Por no cuidar tu casa, Padre. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Levanta la mano y diga misericordia. Pide, desesperado. Desespérate por Dios. En el nombre de Jesús.